Hola, ¿cómo están? Soy Pablo Padula, bienvenidos a mi show. Todos tenemos nuestra ideología política, y especialmente en estos tiempos en donde hay un presidente que ha despertado tantas pasiones. Cuando lo quieres, lo defiendes, cuando no lo quieres, lo atacas. Y en las redes sociales esto es lo más común del mundo. Hablar mal o hablar bien, enojarse porque Trump dijo tal cosa o dijo tal otra, estar a favor, defenderlo. Bueno, hoy tengo un invitado que es exactamente todo lo contrario a lo que yo pienso con respecto a Donald Trump, pero les quiero demostrar que podemos discutir de este tema, a diferencia de mucha gente en las redes sociales. Cuando yo pongo algo me mandan a matar por un sicario, me tiran, tú sabes, con una bomba atómica. Se puede discutir de este tema sin necesidad de pelearse, sin necesidad de terminar enemistados, que se levanta y se va. Así que les tengo a Orlando Luis Pardo Lazo, lo leo porque tiene un nombre larguísimo, que es un disidente cubano, un bloguero, un activista que tiene muchas cosas para decir. Y quiero que escuchen cómo se puede discutir de este tema y no tener una pelea a los gritos, cosa que debería suceder mucho más a menudo, de ponernos de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Así que ahora regresamos con Orlando. Me acompaña un activista cubano de la oposición que ha estado mucho tiempo en Estados Unidos, y muchos piensan que este tipo de oposición tiene que ver con criticar al gobierno y hablar mal de Cuba y todo lo demás, pero yo creo que Orlando lo ha llevado a un nivel un poquito más interesante, que es también la oposición intelectual, o sea, tratar de convencer a la gente de por qué el régimen de Cuba ha sido tan malo y por qué se debe uno preocupar porque este tipo de regímenes estén en cualquier país del mundo. Entonces, cuéntame un poquito por qué, primero, por qué comienza tu oposición viviendo en Cuba, en qué momento sentiste de que estabas en contra del régimen, y en qué momento eso se transformó en un problema para ti. Bueno, muchas gracias por la invitación a este diálogo. No hubo un evento detonante o una causal traumática. Mi infancia en Cuba, en la Cuba más totalitaria, en la Cuba de los 35.000 presos políticos, que se le fueron liberando después a Carter a finales de los 70, la Cuba del exilio masivo de 135.000 cubanos saliendo por el Mariel en 1980, esa Cuba para mí fue la Cuba más feliz. Mis padres lograron el milagro de la burbuja mágica esta familiar, viví en una familia feliz, muy pobre y muy feliz, como en los cuentos de Hemingway, y yo de repente no tengo un resentimiento raigal con, por ejemplo, todas las familias que fueron separadas, que fueron llevadas al exilio, que fueron fusiladas, que perdieron todas sus propiedades, sus pequeños negocitos, porque no es el latifundio y la gran burguesía y todo este mito, es también el pequeño negocito de vender pan con bistec y limpiar zapatos. Ese también se perdió con la ofensiva revolucionaria, por ejemplo, del año 68. Yo llego al año 89, caída, colapso del socialismo soviético y del este de Europa, sin ningún tipo de resentimiento al castrismo. No era especialmente simpatizante, nunca fui miembro de la única organización posible en Cuba, que es la Organización de los Pioneros Comunistas, y después los Estudiantes Comunistas Universitarios, y después el Partido Comunista. Nunca fui miembro de eso, pero a la misma vez como que me sentía siempre un hombre libre. O sea, pero tú naciste dentro del régimen cubano. Yo soy el hombre nuevo que soñaba el Che Guevara. O sea, yo nací en el año 71, viví esta Cuba de los 70 que te cuento, la Cuba de un poquitico la solvencia soviética, que entraba el dinero a Cuba en los años 80, y después el descalabro de los años 90, ¿no? De la época especial. Sí, y ahí un poco ya todos, no era yo, todos los colegas en la universidad, todos éramos muy, muy, muy críticos, ¿no? Todos queríamos apertura, todos pensábamos que el socialismo cubano se iba a transformar de una manera radical, en alguna manera fuimos medio creyentes en la glasnost, en la perestroika, pensábamos que era posible construir en Cuba un sistema social de corte. Creíamos todavía en la justicia social, pero creíamos también en la tolerancia, en la pluralidad política, y ya no creíamos ya
en el viejito que tenía una pistola y un uniforme verde olivo. Pero ¿por qué una persona que se cría adentro de un régimen tan totalitario, en donde se restringe cualquier tipo de información hacia adentro, que ustedes viven en una burbuja, de repente comienza a pedir apertura? Porque ¿qué es lo que se siente como ser humano que el comunismo no te da? Esa es una pregunta que se puede responder con el soplo del espíritu, ¿no? Que es milagroso, ¿no? No te lo puedo explicar, yo no tengo una explicación matemática para eso. Yo sé que leíamos, en la Cuba del castrismo, leíamos con mayor avidez y con mayor interés, tal vez porque el espíritu de Humberto Eco estaba por ahí, leíamos entre líneas el periódico Gramma, la revista Sputnik, selección de selecciones de la prensa soviética. Cuando llegaba a Cuba nosotros la abríamos y buscábamos ahí esos resquicios. La FM, bendita frecuencia modulada de la Florida, escuchábamos los programas de rock, o sea, leíamos con un interés tremendo. El rock estaba prohibido, nosotros escuchábamos rock. Pero ustedes estaban de alguna manera buscando alguna salida por la propia curiosidad Las juvenil. películas soviéticas, las películas de Checoslovaquia, lo que se ponía en el cine, también las películas de neorrealismo italiano, algunas se transmitían. ¿Tú te acuerdas de algo específico que te llamó más la atención, que tú viste una imagen y dijiste, yo quiero esto, quiero saber qué es esto? Te puedo decir que el cine en general era una fascinación. Algunas películas de Bruce Lee, o sea, cuando aquello ponían aquellas películas uno veía y sentía en los azules de Nueva York, en un filme norteamericano que pasaran, que no eran muchos, pero pasaban algunos, uno encontraba otro mundo y uno sentía que debería existir otro mundo más allá del telón de azúcar. Es como cuando fue el descubrimiento de América, que pensaban que la Tierra era plana. Exactamente. Y decían, tiene que haber algo, alguien tiene que ser el rebelde que piense de esa manera. Exactamente. Y también, por supuesto, un poco de mitificación y de idilio de lo que eran los Estados Unidos de América. La influencia cultural de Estados Unidos de América en Cuba es incalculable. El Departamento de Estado de Washington nunca supo cuánto influyó realmente la cultura cubana en Estados Unidos, no solamente las transmisiones de Radio Martí por radio, que también, sino la cultura en sí, ¿no? Desde el punk británico, cualquier cosa. Escuchar esas voces, Ozzy Osbourne, los satánicos, para nosotros era maravilla ser satánico. Claro. Éramos muy ingenuos, ¿no? Porque todo lo que fuera alternativa a la pobre, gris, oficial, militar, cultura oficial, campesina muchas veces, odiábamos a los campesinos, odiamos al campesinado cubano, eso suena como una cosa terrible. ¿En qué sentido? En que culturalmente representaba la cultura oficial. No sé si en otro país sería el gaucho, no. Tratábamos de escapar de la tradición profundamente nacional para buscar un afuera. Y a veces incluso venían grupos de rock del campo socialista, Karat, por ejemplo, de la República Democrática Alemana, Lokomotiv, rusos. Para nosotros aquello era orgásmico, ¿no? Había empezado la transición democrática porque Lokomotiv tocó en La Habana en el año 88. Cosas muy tontas, muy simples, pero que en aquel momento para nosotros representaban una diferencia. Después, grupos de teatro, grupos de performance, escritores, músicos, trataron de mover la bola, de dinamizar la Cuba a final de los 80. El castrismo puso una guillotina muy seria, que empezó fusilando generales que estaban vinculados con el narcotráfico, supuestamente. No sé si fue un ajuste de cuentas político, Arnaldo Ochoa, julio del 1989. Y después terminó censurando todo el tipo de expresión alternativa y muchas personas de mi generación se fueron al exilio tan temprano como 89, 90, 91. Yo no me fui ahí. Año 94 viene un descalabro, protestas en La Habana, hay una crisis donde 35.000 balseros salen al exilio en 2 semanas. Yo no me fui ahí. Después pasó algo similar cuando en fin, en diferentes momentos la presión osmótica vete del país. ¿Por qué no te vas en ese momento? ¿Era una cuestión familiar? No lo supe. ¿Tenías esperanza en que eso iba a cambiar? No. Yo siempre fui bastante escéptico. En un momento determinado era como una inercia. Es como decir, ya no me voy a ir. Me cogió tarde. Con 29 años me sentí un anciano. Me cogió tarde. Y después con 35, por supuesto. Y así fue pasando. Hasta que me hicieron entré en el mundo de la disidencia más fuerte. Oposición política, blogueros alternativos, partidos políticos independientes. En Cuba todos los partidos políticos están prohibidos, excepto el Partido Comunista. En ese sentido, la ley de partidos políticos del año 86 en el Chile de la dictadura criminal de Pinochet, la ley de partidos políticos demuestra que Pinochet tenía una ligera vocación democrática mayor que la del castrismo, ¿no? Siendo una dictadura criminal, la de Pinochet.
porque en Cuba nunca se ha pasado ni discutido una ley de partidos políticos. Porque los Castro sabían que tan pronto hicieran eso iban a tener un problema, porque la gente iba a empezar a creer en la democracia, algo que negaron ellos durante todo su régimen. La pregunta mía es, ¿tú no te quedaste realmente pensando en que tal vez podías ser protagonista de un cambio? No. ¿Tenías en el fondo la esperanza de que tal vez, porque mucha gente esperó que el día que se muera Castro pasa tal cosa, el día que se vaya, no sé, Raúl va a pasar tal otra, y nunca ha pasado? O sea, ¿tú tenías esa esperanza o era simplemente que...? No fue una decisión heroica, no fue una decisión muy esperanzada. Yo creo que tuvo que ver mucho con la inercia, tuvo que ver mucho con la sensación de que, te dije, que me está cogiendo tarde, que ya para qué voy a salir de todas formas. Y solamente cuando comencé en el mundo de la disidencia, de la sociedad civil independiente, que comienzo a publicar, que comienzo a recibir el feedback, la retroalimentación de personas que me estaban leyendo en todo el mundo, me doy cuenta que hay un poder en la Internet, ¿no? Internet que todavía en Cuba está muy controlada, se limita a puntos Wi-Fi, a los hoteles, a las embajadas, no tenemos Internet en los móviles, o sea, pero de todas formas era como un poder mágico, otra vez el afuera. Aquel niño que escuchaba FM y creía que el rock y Estados Unidos era una panacea, pues nuevamente, cuando publicaba sus columnas, sus crónicas periodísticas, sentía que el afuera era donde estaba una lectura libre, ¿no? que de alguna forma me dinamizaba. ¿Y te sorprendía? Me sentía poderoso como escritor, soy un poquitico... egocéntrico, ¿por qué no narcisista? Y de repente sentí un poder. Me llamaban de una emisora de televisión porque por algo que yo había publicado, a mí y a otros colegas, ¿no? Entonces ese poder se ha perdido un poco en mí porque hace 5 años que estoy fuera de Cuba. Y de ahí un poco estos dos libros que he publicado en el exilio. Uno se llama Del Clarín, escuchad el silencio. Es una reescritura de un verso del himno nacional cubano. Del clarín, escuchad el sonido, bam, 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 la fanfarria de guerra. Del clarín, escuchad el silencio. Es como si se está haciendo un silencio sobrecogedor, se está haciendo un silencio del carajo. Y ese libro de crónicas recorre mis últimos años en Cuba y también las primeras crónicas al salir de Cuba, donde realmente yo estaba en Cuba, de universidad en universidad, hablando del tema Cuba todo el tiempo. Ha pasado el tiempo, me estoy dando cuenta que estoy en un país llamado los Estados Unidos de América. Yo no pensaba estar en este país, una vez más fue por inercia, ¿no? No he regresado a Cuba, no pienso regresar a Cuba por el momento. Y de repente he escrito un libro que se inserta en medio de toda la parafernalia, ¿no? Los debates presidenciales, los medios, Twitter todo el tiempo, Instagram todo el tiempo, Facebook todo el tiempo, Trump en la CNN. 10 meses antes de ser candidato presidencial, CNN todo el tiempo criticando a Trump, ofendió a todo el mundo lo ofende a él. De repente en las universidades la corrección política, o sea, de repente una serie de temas que me son muy ajenos a mí como sujeto del totalitarismo. O sea, que llegaste a este país completamente perdido, no entendías lo que estaba pasando, y ahora que está Trump como presidente, ¿cómo puedes interpretar ese momento? Pero para terminarte un poquitico la idea, el libro se llama precisamente, para entrar en Trump, se llama Espantado de todo, me refugio en Trump. Es un verso de José Martí en una carta a su hijo, ¿no? Muy poética. Hijo, espantado de todo, estaba en Estados Unidos José Martí, me refugio en ti. Entonces como que ya hay una primera desacralización de José Martí, de esta carta sacra a su hijo, José Martí Jr., el ismaelillo, y de alguna manera me apropio del verso, pero a la misma vez también doy una patada a la lata, a la fanfarria. Trump es lo incorrecto, Trump es el racista, el misógino, y de repente yo, espantado de toda un choque cultural, perdido, lost in translation, me refugio en el caudillo de nuevo. Tal vez porque soy un sujeto que viene de una cultura de caudillos y ya no puedo vivir sin el caudillo. Entonces eso explica mucho por qué hay muchos cubanos que apoyan a Trump, porque están enamorados de la cultura de caudillo. No, yo ahí me resisto. O sea, yo creo que hay muchos cubanos que apoyan a Trump porque creen que el Partido Demócrata, pues sabes, equivocadamente, pues, y también la política hacia Cuba del Partido Demócrata, del engagement, del acercamiento, de lo que llevó a cabo el presidente Obama con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas en diciembre de 2014, pues creen que esa política es darle oxígeno al castrismo. Y cualquier cosa que sea contraria a esa política, vamos a decir, este adorno precioso que tienes ahí se nomina para presidente, votamos por él, mientras tanto esa persona mantenga el castrismo allá, alejado, y no le dé oxígeno económico. O sea, para ti simplemente es una especie de creencia de oposición y no necesariamente de apoyo hacia él. Eso los hace completamente ciegos de lo que está pasando, porque inclusive ahora con lo que pasó con Putin hace muy poquito, en el que el hombre desestimó a todos los organismos de inteligencia de los Estados Unidos
el cubano todavía sigue apoyando a Trump como diciendo, es mi presidente, es nuestro presidente y no lo toquen. Bueno, el cubano es como decir el negro o el afro-norteamericano. En Cuba decimos negro, blanco, chino. Aquí no se puede decir ni chino, esto hay que censurarlo en este país. En Cuba decimos, chinita, me encantas, claro, me encanta. Pero respeto el choque cultural, ¿no? El afro-norteamericano tiene que votar por Obama. Obama se lo pidió al final de su mandato en un video, está en un discurso público, que se iba a sentir personalmente traicionado su legado si el afro-norteamericano no votaba por el candidato demócrata. Como si el afro-norteamericano no tuviera conciencia cívica, política, como si no supiera que a lo mejor es o no votar o votar por un candidato independiente. O sea, bueno, y funcionó porque los afroamericanos votaron casi el 100% por Clinton. Entonces, me asustan las globalizaciones. Yo creo que el cubano ya es una masa atomizada, plural, hay estereotipos. Creo que en gran parte no nos creemos mucho la corrección política, somos un poco marginales y en ese sentido Trump... Yo pienso que el cubano es apolítico, que tiene muy poca experiencia política. Bueno, hemos por vivido... todo lo que ha vivido durante Exacto, los últimos 60 años. Exacto. ¿Puede ser también eso? Puede ser también eso, pero Estados Unidos te restaura inmediatamente los derechos políticos y las libertades fundamentales. O sea, usted no tiene que saber nada de política para votar. Usted pero no tiene... es automático. Tú tienes que tener cierto tipo de educación cívica, para poder lograr... Toda vez que te haces ciudadano... Entender lo que está pasando. Pero toda vez que te haces ciudadano norteamericano ya puedes votar. Claro, pero no significa que entiendas el proceso. Absolutamente, claro. Si tú sales de una cueva en donde estuviste viviendo con hienas durante 50 años y de repente te pones a vivir con humanos, te va a parecer un poco extraño. Bueno, en Suiza, después que te haces ciudadano suizo, todavía no te restauran el derecho al voto, por ejemplo. Se asume que un ciudadano suizo inmigrante, estoy hablando de familias que yo conozco cubanas, casadas con suizos o que simplemente ya obtuvieron la ciudadanía, todavía no te restauran el derecho al voto porque se supone que tú no entiendes, hasta que no vivas en el país, la tradición suiza. O sea, eso es complejo, parece una discriminación terrible, pero a la misma vez tiene un sentido. El país no quiere cambiar, el país no quiere ser revolucionado, el país está abierto a cierto nivel de inmigración, pero no quiere que esa inmigración cambie los trenes. O sea, es interesante. Yo estuve en Islandia un año. Los suizos, por alguna razón tiene que ser porque los suizos generalmente hacen las cosas bien. Hacen las cosas bien, hacen un plebiscito todos los meses, muchas veces por correo electrónico, es increíble, ¿no? Es casi una democracia directa, pero recuérdate que hay menos suizos que norteamericanos. Totalmente. Bueno, entonces, este libro lo mencionas a Trump. Este libro no tiene que ver con Trump. ¿Lo estás criticando a Trump? ¿Lo estás incluyendo porque es una buena forma de llamar la atención? Te digo algo, este libro es una canción de amor a Trump. Puedes disparar para acá. No para nada o sea, la gente que odia a Trump va a leer el libro como una canción de amor a Trump, porque lo convierte en una figura cultural, como una figura como en cierto sentido lo hago caricatura y me pongo en el centro yo. Otra figura cultural que narro es Fidel Castro. Yo soy Fidel Castro, yo no puedo vivir mi vida ahora sin Fidel Castro. ¿Qué me hago yo sin Fidel Castro? Entonces Fidel Castro también entra en ese libro. Mis memorias tiernas de estar 5 horas viendo un discurso, no porque me interesaba su palabra, sino porque era lo que se ponía en todos los televisores del barrio. Y tú caminabas y jugabas pelota en el barrio y seguías oyendo a Fidel. Esa fanfarria, ¿no? Un ciclón se va a la luz en La Habana y Fidel en el Instituto de Meteorología transmitiendo por un radio y la gente con pila escuchando a Fidel, el gran meteorólogo en jefe. O sea, esas memorias entran en el libro y de alguna manera esas memorias entran y alguien puede decir, pero este tipo es un castrista que tiene nostalgia de Castro. Tampoco es eso. Creo que hay ternura, hay provocación. El libro está tratando de decir, a ver, no hay un mensaje moral, es un libro... Yo entiendo la literatura como algo que está más allá de la moral. La moral está fuera del libro. Es una broma. Es un juego, pero a la vez estoy hablando, por ejemplo, de anécdotas reales que tal vez me van a costar un precio en este país, ¿no? Porque, por ejemplo... ¿Pero tú eres trumpista o estás a favor de Trump o en contra de Trump? Yo estaba a favor de un cambio de administración. No me esperaba que fuera Trump el candidato republicano. Y ahora estoy viendo el fenómeno, ¿no? O sea, yo creo que ha sido... ¿Tienes una opinión? Tengo una opinión, o sea, tengo varias opiniones. Trump ha sido demonizado. Por ejemplo... el 20% de la reserva de uranio de este país está en manos rusas, porque se hizo un pacto legítimo, legal, aprobado por el Departamento de Estado, cuando la secretaria de Estado era Hillary Clinton y el presidente Obama. Eso ya pasó. El presidente Putin hizo una entrevista, está en la televisión rusa, donde él de repente dice, yo nunca pensé que pudiéramos llegar a tener alguna vez el 20% del uranio. Eso pasó y no se considera un problema terrible. En ese momento, para terminar la idea, y ya me callo y tú
Vienes arriba de mí. Ok. En ese momento la Fundación Clinton recibió de donantes privados rusos y algunos lobistas, $2 millones. La Fundación Clinton. No relacionada con esto, por Dios, no relacionada con esto. Pero, o sea, ¿por qué es no complejo. ¿Por qué no te pregunto sobre Trump y tú me terminas hablando de Clinton o del uranio o de Putin? Porque este Yo te pobre hombre no ha podido hacer nada con los rusos, no ha podido hacer un pacto de dinero, no ha podido ganar dinero, no ha podido invertir en Rusia, no ha podido... Pero yo te pregunto sobre Trump como persona, como candidato, como Sí. presidente, una persona que ha insultado a todos los inmigrantes. A mí no me ha insultado. Demostrado, bueno, dicen que los mexicanos son... ¿Tú estás de acuerdo con los mexicanos? Son todos violadores y son narcotraficantes y son lo peor que viene para este país. Te cito la frase: México está enviando de manera ilegal gente que son violadoras, narcotraficantes, etcétera. O sea, No él es en verdad. ningún momento... Que no es verdad. Eso Bueno. es totalmente mentira. Bueno, pero... Bueno, él no dijo que los ¿a ti te mexicanos parece que eran tiene eso. una personalidad como para ser presidente? Una Él no persona es que presidenciable, miente, él no es presidenciable. que dice una cosa y al día siguiente, cuando se da cuenta que todo el mundo le dice que mintiste, dijiste una estupidez, que estás diciendo algo que no es apropiado, cambia diciendo que se equivocó en una letra, en una palabra. Él no es una presidenciable, apóstrofe. pero el sistema de elección de Estados Unidos no lo definí yo. O sea, si ocurrió un error en la democracia norteamericana, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Es bueno o es malo? ¿Es presidenciable? No es presidenciable, pero es un buen presidente. Mira, yo viví en este país, en Missouri, la gente simplemente no aceptó la elección de Trump. Después fueron incluso a cuestionar la ley electoral que lleva 200 años en este país, que tiene un sentido determinado que es cero democracia. Esto es una república de propietarios. Y en un momento determinado, por eso la mujer no votaba, porque ¿qué propiedad tiene la mujer? ¿Para qué va a votar? Para duplicar el voto de su marido. No puede votar en contra, es inconcebible. Yo no coincido con eso en nada, ¿no? Pero es una república de propietarios, es una república de capitalistas. De alguna manera yo como inmigrante, por mi experiencia, y muchos miles y millones de inmigrantes, le están diciendo a Estados Unidos, vuélvete más una democracia, están socializándolo un poco, con un pensamiento más social, que puede ser de justicia social, pero no es lo que Estados Unidos es y no es lo que el hombre que yo he visto en su rancho con una escopeta y una camioneta en Missouri es. Es muchas veces un país de... O sea, se sorprendió Estados Unidos porque Nueva York y Los Ángeles y tenían una idea y de repente Estados Unidos al interior tenía otro pensamiento mucho más conservador. Ese país votó de una manera y hubo una apabullante, no, eso no significa que la campaña de Hillary, que ella no fuera una buena candidata, pero hubo una apabullante victoria electoral. El país yo creo que debiera haber dicho, si tuviera cultura civil, el voto popular, yo sé que lo perdió Trump, el voto popular lo perdió Trump, pero el voto popular es socialismo. Pero a mí me sorprende de que cualquier persona con la que yo hablo sobre Trump siempre me responde hablando de otra cosa. Nunca me habla sobre Trump como persona. A ver, pregúntame de como Trump candidato. y yo te voy a responder de Trump. Ok, Trump demostró que es un traidor en el momento en que no le cree a sus propios servicios de inteligencia y le cree a la negativa de Putin, que está demostrado que interfirió en las elecciones para ayudarlo a ganar. Eso es una afirmación que usted hace. No, es una afirmación que es real. Él Los servicios de le inteligencia, pasa... que son los más grandes y los más importantes del mundo entero, de los Estados Unidos, todos están de acuerdo en que Rusia intervino en las elecciones. Cuando le preguntan a Trump al lado de Putin y le dice, no tengo ninguna razón para pensar que eso es verdad, al lado de Putin, cuando puede haber dicho, sí, ustedes tienen razón, confío en mi servicio de inteligencia, señor, por favor, no haga más eso, o no me gusta que usted haya hecho eso, y no lo hizo, perdió la oportunidad. Eso no es mi opinión, eso fue lo que pasó. Bueno, vale, yo creo que cuando dos presidentes se ponen de acuerdo, es un gran acto de demagogia, ya están de acuerdo, esa cumbre no se va a arruinar ahora porque la gente quiere que se arruine para desprestigiar a Trump. Es curioso ahora, los Pues socialistas... Él se desprestigia solo, él no necesita que nadie lo desprestigie. Bueno, no, yo Abre creo la no. boca y se desprestigia. Bueno, yo no creo eso. No tiene prestigio, para empezar. Bueno, yo no creo eso. Lo que creo es que, por ejemplo, los servicios de inteligencia de Estados Unidos, tanto que persiguieron a los comunistas y a los socialistas en este país, de repente los socialistas creen en los servicios de inteligencia, que son criminales, que han matado líderes dentro y fuera de Estados Unidos. O sea, de repente hasta los socialistas, por la agenda anti-Trump, confían en el FBI, que es un servicio lleno de mentirosos, de corruptos, de políticos, de trampas, de cosas. Ahora de repente el FBI es como la santa madre de Teresa. O sea, yo creo que el FBI también violó, y hay varios agentes que han sido separados, violó normas muy serias y traicionó la democracia de Estados Unidos al decir antes de que Trump fuera electo que ese candidato no iba a llegar al poder. Y hubo este agente que tuvo que declarar ante el Congreso, ahora Strzok, dijo, esto no va a ocurrir, es peligroso que un agente secreto del FBI diga, esto no va a ocurrir.
O sea, hay cosas complejas. Es un país complejo, que a mí se me escapa. No, lo que me llama mucho la atención es que tú repites exactamente todo lo mismo, todo lo que dicen todos los demás. Es como un libro en el que todo el mundo lee lo mismo y dice lo mismo. Si me permites replicarte... Si yo te hablo de un tema específico, todos dicen lo mismo. Todos. En el internet, en las redes sociales, todos repiten lo mismo, porque Trump dijo tal cosa. Pero usted también me dice que Trump es traidor. Me dice que es traidor por algo que no constituye traición. Es un traidor porque en vez de creerle a la traición la define a su propio gabinete, está creyéndole a un asesino, sí, que es un dictador, que es un hombre que manda a matar a los opositores, sí, lo mismo que hizo Castro, y lo mismo que hizo a matar a los periodistas, y le cree más a él, porque se lo dijo. Ni siquiera hay ninguna evidencia de que yo creo que si usted cree que él le cree a Putin, es una ingenuidad política. O sea, puede ser... Lo dijo. Claro que lo dijo, pero no le cree en absoluto. No importa lo que diga. No importa lo que diga, importa lo que ustedes creen. Bueno, yo creo que un hombre con Twitter importa muy poco lo que diga realmente. Yo como presidente de Estados Unidos no tendría Twitter para empezar. Es como una especie de juego de retóricas donde hay muy poca... Ya eso está mal. Él dijo en su campaña electoral, los políticos son all talk, no action. Todo palabra, cero acción. Él también es un gran demagogo. Es un hombre que habla y habla y habla, y ha podido hacer poco, ha podido hacer muy poco con el muro, muy poco respecto a la investigación de Hillary Clinton, muy poco con otras cosas, o sea, pero... Ha hecho muy poco con la economía, pero hizo un desastre con el tema de los taxes, en cualquier momento vamos a entrar en una recesión por culpa de él, y tú vas a ser un testigo de eso, y es una persona que ha desmantelado la moral de este país. Bueno, la moral era también muy intolerante, la moral era un hombre blanco, y rico y millonario, que tiene estas cosas con las mujeres y este lenguaje, no debe ser presidente. O sea, la moral ya estaba puesta en un lugar donde... pero él no ganó necesariamente por eso tenía que haberlo hecho perder. Él ganó porque el anterior presidente era de la raza negra, y en este país hay un montón de racismo. Eso es una opinión tuya. Pero es verdad. Bueno, también, pero entonces ¿qué hacemos con Estados Unidos? ¿Los desintegramos en 50 estados? No, simplemente hay que sacar a este presidente, poner una persona que eso es lo que hace Latinoamérica, sacar presidentes. Ahí estoy en desacuerdo completamente, eso es lo que hace Latinoamérica, sacar presidentes antes que terminen sus términos, y después cuando terminen sus términos de todas formas los llevan presos. Ha pasado en este país solamente una vez, que pasó con Nixon, y se acabó todo. O sea, no es como que pasa todos los años. Claro. Pero me parece que este hombre está llevando este país a la ruina y está dividiendo este país de una manera en que va a ser en algún momento irreparable, porque es verdad que existen 60 y pico de millones de personas que votaron por él, que le dieron el poder al tipo, y eso creo que la elección fue legítima. Sin embargo, hay también un montón de gente que está en contra de él, y cada vez más personas lo oponen. Si una corte lo lleva a un impeachment y legalmente, pues se hace. Lo que pasa con las redes sociales es que todos somos legisladores, todos estamos en el Congreso. Marco Rubio quiere que maten niños porque él apoya a la NRA, la National Rifle Association. Entonces Marco Rubio quiere que maten a los niños en Parkland, y lo ves en las redes sociales, y es como una locura total, donde a veces yo siento que un legislador, para no hablar más de Trump si no quieres, si no quiero yo, un legislador y esto y lo otro, todo el mundo está como en falta, todo el mundo hizo una declaración racista. Es como una muchacha va a un hotel, encuentra las basuras de champú que se venden en el hotel, pero como la muchacha es afro-norteamericana, siente que la están discriminando, porque tal vez una persona blanca puede echarse esa basura, pero ella no, ella necesita otro. Y entonces de repente yo siento que las redes sociales no nos dejan un minuto, y estamos también ahora hablando para las redes sociales, no nos dejan un minuto de decir, bueno, vamos a calmarnos un poco. Se ha perdido una elección, en 4 años la vamos a ganar. Este hombre, con toda su crítica, con su retórica... ¿Estás diciendo que la gente está enojada porque perdió la elección? Sí, están muy enojadas. No, la gente no está enojada porque perdió una elección... Bueno, yo he visto personas muy enojadas. Pero se olvida. He visto colapsos nerviosos. Colapsos nerviosos. Perder la elección se olvida en unos meses. El problema es que si el ganador hace lo que hace este hombre, que está constantemente dividiendo el país, está constantemente demostrando que es lo menos presidenciable que existe, entonces eso te recuerda que la candidata tuya perdió. Y no es mi candidata, yo no soy de Clinton. A mí me parece, solamente yo estoy en contra de Trump. No tengo nada que ver con Clinton, no soy demócrata ni nada por el estilo. Yo creo que un país sano en política, la gente no debería estar ni a favor ni en contra del presidente. Se votó las elecciones, se corrió la elección, se corrió la campaña, se acabó ese momento, estamos en el momento de gobernar el país, las personas debieran tener sus negocios. Si hay alguien que está siendo reprimido, si hay alguien que se le están violando sus derechos constitucionales, esto tiene que llevarse a una corte. Yo no veo los casos de eso ocurriendo. La situación en la frontera es algo, ahora me vas a decir que lo dicen todos los conservadores y que lo dicen todos los cubanos. La situación en la frontera es algo que viene ocurriendo desde hace muchos años y otras administraciones. Este hombre trató de reaccionar, poner un parche, pero no la puede solucionar porque es insolucionable. Y ahí creo que Estados Unidos está abocado a una crisis. Pero no la hizo Obama, no te voy a culpar a Obama, no la hizo Trump, y es algo que tal vez el país debiera tratar de
uso la palabra curarse un poco, como decir, Trump no está poniendo una pistola en la cabeza a la gente para que piense diferente, dejen al hombre que haga su política, construyamos políticas, elijamos a los representantes que creamos que van a ser mejores, hagamos un congreso demócrata, y el hombre se va, porque lo ha hecho tan mal que en el 2020 se va. Wow. ¿Hay miedo que no? ¿Hay miedo que en el 2020 pueda ganar más con...? Muy bien, muchísimas gracias. Sonaste como un conciliador al final, me encantó. Bueno, porque lo del final fue realmente el mensaje que la gente realmente tiene que entender. Que tomen el que quiera, pueden correr el video al inicio, lo corren al final. No, pero es que me parece que eso, cuando uno encuentra de alguna manera el consejo para que la gente se calme y se tranquilice y mire el futuro de una manera hasta optimista, es bueno, vamos a hacer lo posible para que este hombre no vuelva a ganar si estamos en contra o estamos a favor que gane otra vez para poder conseguir de alguna manera puntos en común. Y sean felices, y que sean felices hoy por la noche al menos. Sé feliz en tu casa, ¿no? Con la gente que te quiere, yo le digo, yo hago unos videos en vivo, con esto me callo la boca ya, unos videos en vivo en mi Facebook, yo le digo a la gente, hablando a la gente de mi obsesión con Cuba, quiéranse entre ustedes porque en la ternura no entra el totalitarismo. Si tú crees que Estados Unidos está en riesgo de totalitarismo, bueno, quiéranse entre ustedes porque en la ternura no entra el totalitarismo. Ahí nos escapamos. Okay. Por supuesto que podemos discutir horas y horas y nunca vamos a llegar a ningún acuerdo porque ustedes vieron, él tiene sus opiniones, tiene su forma de pensar, es respetable. Lo único que, bueno, tengo que decir que lo que él dice es lo que dice todo el mundo en las redes sociales y cuando se trata de defenderlo a Trump, no necesariamente hablan de él como político o como persona, sino hablan de lo que hicieron los opuestos, pero bueno, hay que respetarlo. Esa es la forma en que nos podemos entender. Pero vieron, no nos agarramos de los pelos, cosa que tenemos bastante. Pudimos conversar, terminamos como amigos, nos despedimos de lo más bien. La vida continúa. Espero que les haya gustado el show, les agradezco mucho su sintonía, que estén mirándolo y les recomiendo que nos sigan, que se suscriban a nuestros canales, que se metan en las redes sociales y estén pendientes de este show, que siempre va a tener gente interesantísima que nos va siempre a aportar algo para nuestras vidas. Así que muchas gracias por su sintonía y hasta la próxima.